Con la ayuda del Señor vamos a terminar en esta tarde el capítulo 10 que hemos titulado El catálogo de las naciones. Un pasaje ante el cual muchos se acercan y se detienen ahí, como al de tantas genealogías que pueden aparecer en la Biblia, como en el libro de Crónicas o en el libro de Números. Las genealogías suelen desanimar al lector ocasional de la Biblia. Pero aquellos que amamos la palabra de Dios, sabemos que en toda la palabra de Dios podemos encontrar pepitas de oro preciosas, tesoros para el alma. Esta genealogía es única por su contenido, es un documento histórico único que no se encuentra en ninguna otra nación de la antigüedad. Ninguna otra cultura antigua produjo un documento como este que estamos viendo, donde vemos la distribución a lo largo y ancho de la tierra conocida de aquel entonces, cómo se fueron repartiendo esos pueblos con sus lenguas y naciones por las costas, los montes, por todos los lugares de la tierra conocida de aquel entonces. Los hijos de Noé salieron del arca, se juntaron en la llanura de Sinar, de ahí no se movían hasta que vino un evento, que es el evento de Babel, que veremos la semana que viene, si Dios quiere, y a partir de ahí, por medio de la confusión de lenguas, cada uno se fue repartiendo por diversos lugares de este planeta. Pero ese evento lo veremos la semana próxima, si Dios lo permite. Aquí Moisés nos está adelantando qué es lo que ocurre después de Babel, porque él tiene varios objetivos por medio de este relato. Es introducirnos ya con esa línea de la simiente que será Abraham. Dios no desechó sus planes, Dios continúa con su plan, con su promesa de que de la simiente de la mujer nacería aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y la figura preeminente después del capítulo 11 hasta el capítulo 25 va a ser Abraham, un personaje que hay que estudiar. Y yo os animo a que lo estudiéis conmigo, porque yo ya me estoy adentrando en la persona de Abraham y de verdad que tiene enseñanzas para nosotros incalculables a nivel personal. No es lo mismo ver un contexto histórico general que entrar y ponerse en los zapatos de un personaje, vivir y sufrir con él y ver cómo Dios trabaja, actúa en ese personaje y a través de él. Bien, y en estas genealogías, como vimos la última vez que estuvimos hablando de ellas, nos quedamos ahí a medio camino. Cómo se fueron repartiendo los hijos de Jafet, que es el hermano del medio, pero aquí Moisés lo pone en primer lugar, no le da tanta importancia, y decíamos porque Jafet, los descendientes de Jafet, tuvieron poca o ninguna relación con el pueblo de Israel, poca o ninguna relación, hasta que se cumple en ellos esa promesa de Noé de que los jafecitas vendrían a habitar en las tiendas de los semitas, de Sem. Y decíamos que el apóstol Pablo fue el encargado de ir a buscar a estos pueblos de las costas, pueblos del Asia Menor, de Europa, predicarles el Evangelio y por medio del Evangelio traerlos a Jesucristo. Ese es el cumplimiento de esa promesa. Y nos encontrábamos estudiando a los descendientes de Can, sus hijos, sus tribus, sus naciones, cómo se fueron repartiendo. Y ahí había un personaje principal que destaca sobre todos los demás, que es Nimrod. Nimrod es el fundador de Babilonia, Babel, y de Nínive, la ciudad que sería capital del imperio asiria. Y estos dos imperios, el asirio y el babilónico, se van a constituir en los grandes enemigos de Israel. Por un lado, los asirios deportarían a esas 10 tribus del pueblo de Israel que desaparecerían de la historia. No sabemos dónde se encuentran, si es que están en algún lado, no lo sabemos. Y las otras 2 tribus, Judá y Benjamín, serían deportadas allá sobre el año 600 a.C. por Nabucodonosor a Babilonia, y de allí regresarían al cabo de 70 años por la misericordia de Dios. Estos 2 pueblos, estos 2 imperios son los enemigos más grandes, pero no debemos de olvidar tampoco el papel preponderante de la nación cananea. De ahí salen todos estos pueblos cananeos que ocupan la tierra prometida, donde ahora está el pueblo detenido delante del río Jordán, presto para entrar a la tierra prometida y conquistarla por mano de Josué, en la voluntad de Dios.
y allí habitaban 7 naciones cananeas. Nos detuvimos precisamente ahí viendo el desarrollo de estas generaciones de personas, hijos de Can, y decíamos que la consecuencia, terminábamos con estas palabras, que el corazón del hombre no se corregía por los castigos. El diluvio no había curado ese deseo del corazón del hombre de ser autónomo, de apartarse o separarse de Dios y determinar su propio destino. Pero eso lo vamos a ver con más detalle, lo veremos la semana próxima de una forma más detallada, ¿verdad? Lo que significa Babel, cuál fue el propósito del hombre de construir Babel, esa ciudad y esa torre, ¿verdad? Lo veremos con detalle la semana próxima. Hoy nos vamos a seguir centrando en esto. Vamos entonces ahora a la descendencia del segundo hijo de Can. Ahí nos quedamos. Versículo 13. El segundo hijo de Can se llama Mizraim y nos es narrado los versículos 13 al 14. Mizraim es Egipto, para que lo sepáis. Fue el padre y el antepasado de Ludín, de Anamín, de Lehabín, de Naftuín, de Patrusín, de Calusín, de donde salieron los filisteos, y de Captorín. Mizraim, repito, es el antepasado o el ancestro de los egipcios y de los filisteos también, pueblo bien conocido, ¿verdad? Mizraim es uno de los nombres usados para Egipto en el Antiguo Testamento, el cual era bien conocido por los israelitas, ya que habían permanecido cautivos de ese pueblo 400 años. Ellos habían pasado allí 400 años prisioneros de Mizraim, prisioneros allí en Egipto. En cuanto a los filisteos, será un pueblo, hermanos, que estará siempre en guerra contra Israel, el pueblo filisteo. Los filisteos son descendientes también de Mizraim, que es descendiente a su vez de Can, y quien es el segundo hijo, ¿verdad?, de Can, Mizraim. Y ahora aparece la descendencia del cuarto hijo de Can, la descendencia de Canaán, que es el personaje principal de esta lista, quien fue maldecido por Dios, fue maldecido por Noé. Y eso es de mayor interés para los israelitas por causa precisamente de que los cananeos, y este es el motivo de esta inclusión de estos cananeos aquí, ¿verdad?, de los descendientes de Canaán en este catálogo, de esta lista de descendientes que está aquí en el verso 16, dice que en el 16, y el antepasado del Jebuseo, del Amorreo, Gergeseo, Ebeo, Araceo, Sineo, del Arbadeo, Cemarreo y del Amateo, y después las familias de los cananeos fueron esparcidas, dice. De esta lista mencionada aquí, hermanos, 5 de ellos, por lo menos 5, habitaban en la región de Canaán en el tiempo que Moisés está escribiendo este relato. Son los eteos, los jebuseos, amorreos, gergeseos y los heveos. Había 2 pueblos más, aparte de estos, también, que formaban las naciones cananeas. Por lo tanto, es de Canaán que vinieron aquellos pueblos que dominan aquella región y que ocuparon exactamente aquella tierra que Dios, cuando lleguemos al capítulo 12, será para Abraham, será la tierra prometida por Dios a Abraham. Y es como si Dios le estuviese diciendo a Abraham, hermanos, mira, Abraham, tengo un regalito para ti, un regalo precioso. Voy a darte una tierra para ti y para tu descendencia, pero solo hay un problema, un pequeño problema, Abraham. Esta tierra ahora mismo está ocupada por los eteos, jebuseos, amorreos, gergeseos y heveos. La tierra es para ti, la tierra es tuya. Yo prometo dártela, pero ya tiene dueño en este momento. Yo te voy a dar aquella tierra, pero tienes que confiar en mí, Abraham. Eso será el episodio del capítulo 12 del libro del Génesis. La tierra estaba tomada por los descendientes de Canaán, aquel que fue maldecido por Dios después del episodio de la desnudez de Noé. Y de allí, dice Moisés en el verso 18, los cananeos se esparcieron hacia otros lugares y ocuparon toda la extensión de Canaán. Esa ocupación la veremos en el verso 19 cuando se nos dice allí que el territorio de los cananeos se extendía y empieza desde el norte, desde Sidón, rumbo a Gerar,
hasta Gaza y rumbo a Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboín, hasta Lasa. Empieza de norte a sur a describir esas regiones o ciudades. Y aquí tenéis a Gaza, tan en boga en estos días, ¿verdad? Y dice, estos son los límites territoriales de aquella época que identifican exactamente la tierra de Canaán, en donde los cananeos estaban ocupando esa tierra. Y el relato termina como termina el relato de Jafet en el versículo 20. Dice, estos son los hijos de Cam, según sus familias, según sus lenguas. Aquí ya nos está adelantando lo que va a ocurrir en el capítulo siguiente, porque hasta este momento no había ocurrido, por sus tierras y por sus naciones. Antes de Babel se hablaba una sola lengua en la tierra, que seguramente hoy día se sigue hablando, pero no sabemos qué lengua es. Unos dicen que es el hebreo, no lo sabemos con seguridad. Aquí Moisés ya está hablando de lenguas. Lo que sucede es que el episodio de las lenguas lo veremos en el próximo capítulo, de acuerdo a lo que ya hemos dicho, ¿verdad? Y ahora finalmente aparece la descendencia de Sem. Sem se nos presenta como el hermano mayor de Jafet. Y se nos presenta en el versículo 21. Escuchen. También le nacieron hijos a Sem. No iba a ser menos que los demás, ¿verdad? Dios les había dicho, creced y multiplicaos. Y Sem se puso manos a la obra. Padre de todos los hijos de Eber. Quédate con ese nombre, porque es importante. Y hermano mayor de Jafet. Se nos presenta como el hermano mayor de Jafet y como padre de todos los hijos de Eber. ¿Por qué? ¿Por qué esto, hermanos? La razón es porque Moisés quiere establecer una relación estrecha entre Sem y Eber. ¿Por qué? Porque es de Eber que vendría Abraham. Es de Eber que vendría Abraham. Y ahora sabéis por qué a los descendientes de Abraham se les llama hebreos. Son llamados hebreos por causa de Eber. Tiene otros nombres. A los judíos también se les llama de muchas maneras. También se les llama judíos. ¿Por qué? Porque son descendientes de Judá. Se les llama también hebreos porque son descendientes de Eber. Y se les conoce también por semitas. ¿Por qué? Porque son descendientes de Sem, el hijo de Noé. Semitas, pueblos semitas. Y también se les conoce por el nombre de israelitas, porque ese es el nombre con el cual Dios llamó a uno de los patriarcas. A Jacob le cambió el nombre cuando luchó con él en el valle de Jaboc. Luchó allí con Israel y le puso el nombre, con Jacob, y le puso el nombre de Israel. Así que tenemos 4 nombres para ese pueblo, ¿verdad? Por lo tanto, todos estos nombres tienen sus orígenes en estas genealogías que estamos estudiando y en estas naciones. Por eso Moisés aquí enfatiza tanto a Sem. Y comienza a decirnos que Sem es el padre de todos los hijos de Eber. Y que Sem es el padre de Abraham, padre de los hebreos. Por eso lo coloca aquí. Y de los hijos de Sem, él menciona a 5. Pero fijaros cómo poco a poco se va deshojando la margarita. De esos 5, ya solo se va a nombrar a 2 y luego a 1. Dice en el versículo 22, los hijos de Sem eran Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Arán. Y de ellos Moisés apenas destaca a los descendientes de Arán y de Arfaxad. Y a partir de ahí solo se encontrará, se va a concentrar solamente en los descendientes de uno, de Arfaxad. ¿Por qué? ¿Por qué Moisés se va a concentrar solo en esa línea? Porque Arfaxad es el padre de ¿quién? De Eber. Eber. Y ahí Eber tiene 2 hijos. Tiene 2 hijos, Eber. A Eber, dice en el versículo 25, le nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, dice, y el nombre de su hermano es Joctán. Peleg significa división, separación, y ese nombre le fue dado, según Moisés, porque en sus días la tierra fue repartida. Ahora, aquí nos encontramos ante el versículo más difícil de interpretar de todo este pasaje. Más difícil.
¿Qué fue eso de que la tierra fue repartida? ¿Qué división de la tierra ocurrió en los días de Peleg? Pues existen varias hipótesis, existen varias posibilidades, pero no sabemos con certeza cuál sea la correcta. Yo me voy a decantar por una, que pienso que es la más exacta, la más correcta, pero dejo las puertas abiertas, ¿verdad? Algunos estudiosos dicen, hermanos, que fue en esa época que hubo un gran cataclismo sobre la tierra, un cataclismo geológico, que separó los continentes. ¿Recordáis cuando estudiabais en el instituto y los profesores de geología, de historia, nos decían que al principio la Tierra formaba un solo bloque, la llamada Pangea, que se fue separando? Por eso las costas de América del Sur y de África parece que coinciden, ¿verdad? Que estuvieron unidas y que tienen la misma forma y que se pueden acoplar una con otra, ¿no? Pues nos hablan de eso, de que en un principio la Tierra era toda en un solo sitio y luego se fue repartiendo y separando tal y como la vemos ahora. Solo que el problema aquí, hermanos, es que la palabra hebrea repartir significa también esparcir. Y la palabra tierra puede ser usada en el sentido de los habitantes de la tierra, por tanto puede significar una división geográfica, como que también las naciones de la tierra se esparcieron. Si este es el caso, vemos que se estaría refiriendo a lo que ocurre tras el episodio de Babel. La referencia sería a lo que va a ocurrir en el capítulo 11, en el capítulo a continuación, en el contexto, está pegadito, 10 con el 11, ¿verdad? En el episodio de la Torre de Babel, las naciones se separaron. Como ellos hablaban una sola lengua, que no sabemos cuál era, el gallego seguro que no era, ni el español tampoco, no existía a esas alturas. Ya daremos algún detalle la semana que viene. Ni el francés, tampoco. Las naciones se separaron. Como ellos hablaban solo una lengua en Babel, Dios confundió las lenguas y los pueblos se separaron. Tal vez fue en esa época en la cual nace el tal Peleg. Y su padre le puso ese nombre para recordar de aquel episodio triste de Babel. Esta sería una posibilidad también, ¿verdad? Otra posibilidad, ¿cuál sería? Bueno, la separación de los linajes que ocurrió entre Peleg y su hermano Joctán. Los dos hijos de ¿quién? De Eber. Porque a partir de ahí, Moisés va a seguir la línea de Peleg y Joctán va a ser dejado de lado. Ya no va a aparecer más en el relato. Por tanto, algunos encuentran que esta es una de esas separaciones posibles en esta genealogía que estamos estudiando, que Dios va a hacer para preservar ¿qué? El linaje de la promesa. Dios está tejiendo un filo hilo. Por aquí, por aquí, por aquí, a través de este otro, de este otro. Hermanos, dijimos que las genealogías tienen un sentido teológico. Nos van trazando la línea de la cual va a venir Cristo. Por eso son tan importantes. Aunque no le demos esa importancia y nos aburramos al leerlas y al estudiarlas, pero nos están determinando el camino por el cual Dios va tejiendo y del cual va a nacer Jesús de Nazaret. Por mi parte, yo me inclino a pensar que esta es una referencia a lo que va a ocurrir en el episodio de Babel, donde las naciones se separaron cada una por su sitio, cada una se fue por su lado. No descartamos que a cierta altura haya podido haber un gran cataclismo geológico, yo no lo descarto, ¿verdad? Que haya podido tener un lugar en que la tierra se haya repartido también, pero no lo sé. Tal vez no se trate de una referencia a ese repartimiento, ¿verdad? Sino al episodio que estamos a punto de ver de Babel en el próximo día y que va a ocurrir enseguida, a continuación de esto que estamos viendo. En su contexto es a continuación, y que produjo el esparcimiento de todos los pueblos sobre la faz de la tierra. Ahí las naciones y los pueblos se repartieron, se separaron los unos de los otros. Y para esto tenemos dos referencias bíblicas que pueden apoyarnos en esta nuestra posición. Dos referencias bíblicas de este evento. La primera la encontramos por boca también de Moisés en el libro de Deuteronomio. Es Moisés quien habla aquí, capítulo 32, versículo 8. Moisés dice, versículo 8, cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó los hijos del hombre,
fijó los límites de los pueblos según el número de los israelitas. Esta sería una referencia a esa separación producida en última instancia, o primera, por Dios. Dios es el que provoca el fenómeno de Babel, y los pueblos y las naciones se separan. Esta puede ser una referencia muy clara, ¿verdad?, a esta división que ocurrió. La otra la vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, y es Pablo, por boca de Pablo, predicando allá en Atenas, capítulo 17 del libro de los Hechos, versículo 26, el propio Pablo dice allí que de uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo, para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, dice, habiendo determinado a sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven. ¿Qué os parece? Bien, pues sea cual sea, o cualquiera que haya sido la naturaleza de este evento, de esta separación, las siguientes verdades permanecen a día de hoy. Primero, la separación y división, hermanos, de los descendientes de Noé fue una obra de Dios. Fue una obra de Dios. Eso está claro. Eso no se puede mover. Segundo, al hacer eso, Dios estaba estrechando cada vez más el linaje de la promesa enfocado en esa descendencia. Ese fino hilo está siendo trazado. Es Dios quien separa unos por un lado, a otros para otro. Los de Jafet los manda a las costas, Europa, Asia. No hay nada que ver con ellos. Se está centrando ahora en los descendientes de Sem y sus enemigos, los que le rodean, ¿verdad? Está tejiendo un filo hilo. Tercer lugar, con todo eso Dios estaba demostrando ¿qué? ¿Qué estaba demostrando Dios al hacer eso, hermanos? Piensa un poco, ¿qué estaba demostrando? Que Él es el Señor de la historia. Él es el que gobierna todas las cosas, nada ocurre por casualidad. Dios es el Dios de la historia y de la geografía, y que Él gobierna sobre todas las naciones, hermanos. Él es el Dios de todas las naciones. Tú naciste donde naciste porque Dios quiso que nacieras allí, y ahora estás aquí porque Él quiere. Él lo gobierna todo. Todo lo gobierna. Todo lo gobierna, hasta lo más pequeño. El otro día no es que discutiese, pero alguien me preguntaba, yo no pienso, no creo que Dios... Mira, Dios gobierna todo. Todo. No te cae un pelo de la cabeza sin su permiso. Y él quedó así. Es que yo pienso que Dios hay algunas cosas que no se mete. Dios se mete en todo y en la vida de un cristiano más. Porque Él lo gobierna todo. No queda nada fuera de su control. Si una sola cosa quedase fuera de su control, cuidado, una arenilla pequeña que se puede meter en un reloj y pararlo y no dar la hora exacta y puede provocar una catástrofe, por ejemplo. Dios lo gobierna todo. Hasta lo más pequeño que te puedas imaginar. Todo lo gobierna Él. En cuanto a Jotán, hermanos, el otro hijo de Eber, se nos dice ahí en el texto, versículo 26 al 29, que se fueron a habitar ¿a dónde? A la región montañosa del oriente. Y el relato termina de igual modo que termina el relato de Jafet. En Génesis 31 dice, y estos son los hijos de Sem, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, conforme a sus naciones. Y aquí termina la genealogía de estos tres hijos de Noé. Y termina el final del catálogo de las naciones en el verso 32. Aquí el remate final puesto por Moisés. Un resumen que hace Moisés aquí diciendo en el versículo 32. Estas son las familias de los hijos de Noé según sus genealogías, por sus naciones. Y de ellos se propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio. Después del diluvio. ¿Qué podemos aprender de todo esto, hermanos? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué extraemos para nosotros del estudio de este catálogo de las naciones? Y sacar un sermón de aquí, esto es como sacar agua de la roca, ¿verdad? Y decir, ¿qué vamos a quitar de aquí? ¿Qué podemos aprender para nosotros que sea relevante? Pues hay cosas que tenemos que tomar nota y guardarlas aquí y aquí. En primer lugar, aquí tenemos la base sobre la cual debemos preservar, luchar y buscar los derechos civiles fundamentales para todos los miembros de la raza humana. Todos los pueblos, lenguas y naciones del mundo. ¿Por qué? Porque somos todos descendientes de Noé y de sus hijos. Todos los hombres que tú veas sobre la faz de la tierra son descendientes de Noé y sus hijos, sean blancos, chinos, amarillos, payos, gitanos, todos venimos de una misma raíz, de una misma raza, de una misma sangre. Todos. Por tanto, nosotros no podemos hacer divisiones, no podemos ser racistas.
Somos descendientes de Noé y de sus hijos, todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Por este texto aquí, hermanos, tú y yo podemos decir que somos iguales. Somos iguales, somos hermanos, participamos de la misma humanidad. Por nosotros corre la misma sangre, hermanos, la misma sangre. Participamos de la misma imagen de Dios. Y eso es lo que da valor y dignidad, hermanos, a todos los seres humanos de este planeta en que vivimos. Valor y dignidad a todos los seres humanos. Y es en base, hermanos, en base a todo esto, que tú puedes luchar con razón contra el racismo. Aquí tienes argumentos poderosos para no ser un racista. ¿Tiene sentido el racismo, hermanos, a la luz de todo lo que hemos visto aquí? ¿Tiene sentido? No tiene el menor sentido, hermanos, no lo tiene. Todos los pueblos vinieron de la misma raíz y del mismo tronco. Esa es la base que el cristiano tiene y esa es la mejor base que hay. La mejor es esta. La gente quiere luchar contra el racismo, lucha contra la opresión social, hay movimientos contra la desigualdad, contra toda forma de esclavitud, de abuso, y todo eso porque formamos parte de una misma raza. Y yo sé que hay muchos grupos, muchas ONGs, muchas instituciones a lo largo y ancho de este mundo, muchas personas que colocan como su ideal en la vida luchar por la igualdad. Y me parece bonito, me parece bien luchar por la igualdad, luchar contra el racismo y todo lo demás. Pero si buscamos cuál es la razón que debe de movernos para eso, aquí la vas a encontrar. Estas personas que no quieren considerar a Dios o no quieren tener a Dios en cuenta y luchan por estas cosas, lo hacen en base a una ideología, lo hacen en base a una filosofía. Pero si estudiamos los motivos, nos vamos a dar cuenta de que no tienen ninguna base para hacer eso. No saben, o sea, no hay una base ideológica para eso. El cristianismo sí la tiene. El cristiano tiene una base, hermanos. El cristiano sabe cuál es la base para todo esto. La encontramos aquí. El cristiano sabe de dónde viene la raza humana y a dónde va. Lo sabemos. El cristiano sabe lo que es el ser humano y el ser humano caído. Lo sabemos. Y porque sabemos eso, hermanos, debemos de estar siempre preparados, hermanos, para preservar el valor y la dignidad del ser humano, hecho imagen y semejanza de Dios. Aunque esté en un estado, repito, caído. Lo que vemos hoy en la humanidad es un estado caído, pero sigue guardando la imagen de Dios, aunque esté caído en pecado, por cuanto el primer Adán pecó, ¿verdad? Esa es la primera lección que podemos extraer de este pasaje para nosotros, para apoyar estos derechos del hombre. En segundo lugar, o la segunda lección que podemos extraer de nuestro texto, hermanos, y que creo que podemos extraer también con fidelidad de este pasaje, es la permanencia de la tendencia del corazón humano corrompido por la caída. El corazón humano sigue siendo igual, dispuesto siempre a destronar a Dios y asumir el papel de Dios y determinar su propio destino, ser su propio capitán, el que marca su propio destino. Esa es la esencia del pecado que vimos allí en el jardín del Edén, es la esencia del pecado y continúa marcando a nuestra raza humana de esa misma forma, hermanos. El hombre no ha cambiado en ese sentido en estos 5, 6, 7 mil años de historia, no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Y lo vamos a ver a pies juntillas, lo vamos a ver la próxima semana, cuando estudiemos el pasaje de Babel. Caín inventó su propia religión. Lamec, su hijo, redefinió el matrimonio por medio de la poligamia. De los descendientes de Caín vinieron aquellos gigantes, aquellos valientes, hombres de renombre, del cual Nimrod sería un prototipo de ellos, ¿verdad? Poderosos antes del diluvio, que marcharon la tierra con sangre y violencia. De Can viene Nimrod, que viene en la misma línea y que comienza un reino, comienza a construir ciudades, un imperio tras otro y finalmente una torre para llegar al cielo. Hoy los hombres no quieren llegar al cielo, quieren llegar a la luna y después a Marte y más allá, a donde puedan. Es lo mismo que ocurre hoy, hermanos, lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Acaso pensáis que hay algo diferente en el hombre del siglo XXI?
sigue siendo el mismo. Pero esta vez la humanidad sin Dios solo intenta destronar a Dios, no quiere a Dios ocupando el trono. Él quiere tomar el lugar de Dios en nombre de una comprensión materialista y naturalista de la ciencia. Que esa es la nueva divinidad, hermanos, de la humanidad, la ciencia. De ella surge la ilustración en el siglo XVII hasta nuestros días, que en nombre de la ciencia quiere destronar a Dios, regir su propio destino, quiere establecer la moral, quiere establecer los valores, lo que es correcto y lo que es incorrecto, y cómo debemos de vivir y comportarnos, relegando a Dios a un papel secundario o ni siquiera eso, borrarlo completamente. No tenemos nada, hermanos, yo no tengo nada particularmente en contra de la ciencia, de la verdadera ciencia, la buena ciencia que permanece dentro de sus límites. Pero cuando comienza la ciencia a extrapolar y a entrar en el terreno de la metafísica, entrando en cuestiones existenciales, las cuales no puede medir y no puede verificar, hermanos, ¿qué sucede? Pues ahí se cae en un abuso de la ideología, como ya hemos visto, un abuso de la ideología. Un abuso de la ideología, ¿para qué? Para esclavizar a la humanidad, conducir a la humanidad y determinar el rumbo de la humanidad. La gente, hermanos, cree que esto es algo nuevo, algo moderno del siglo XX, siglo XXI, pero mira hacia atrás, echa una mirada a la historia, mira hacia atrás, a esto que acabamos de examinar, mira a la Torre de Babel, mira a los grandes imperios, mira a Nabucodonosor, mira a Nerón y los demás emperadores, porque siempre hubo esa tendencia en el corazón del hombre, en mayor o en menor escala, pero siempre la hubo, queriendo ser el señor de su propio destino. Pero eso lo veremos la semana que viene, cuando veamos Babel. Y por último, la última enseñanza, hermanos, y quiero que te quedes con esto como parte positiva, aunque todo esto es necesario decirlo y explicarlo. La última enseñanza que quiero extraer del texto, hermanos, es la fidelidad de Dios, manteniendo sus promesas hechas a los hombres. Aquí tú puedes ver cómo Dios es fiel, guardando esa promesa hecha en un principio, guardando esos linajes, esos descendientes, esas genealogías hasta la llegada del Mesías. Dios dijo que no iría a destruir más el mundo por medio de un diluvio. ¿Lo recordáis? El pacto que Dios hizo con Noé. Pondré mi arco en las nubes y cuando lo vea, quieto, no voy a hacer nada. Aquí en el capítulo 10, hermanos, en la tabla de las naciones, vemos a las naciones repartiéndose, creando sus sociedades, creando sus culturas, organizándose en países y levantando ciudades, imperios. Y Dios no interviene. Dios solo va a intervenir o va a interferir en el episodio de Babel, que veremos la semana próxima, si Dios lo permite, ¿verdad? Y a veces Dios se ve obligado a realizar un juicio local, como este de Babel. Fue algo local, pero que repercutió para toda la humanidad. Algo local. Y no tuvo que romperse mucho la cabeza. Dijo que no iba a enviar ningún diluvio más y no lo hizo. No tuvo que hacer mucha cosa. Y este juicio local a veces afectará a toda la humanidad. El mundo, hermanos, no fue destruido a pesar de Babel. Dios dijo que no lo haría y no lo hizo. Ahí vemos a Dios fiel, manteniendo su promesa de que no destruiría más el mundo como hizo con el diluvio. Y también vemos, hermanos, y termino con esto, ¿verdad? Vemos cómo Dios cumple esa promesa de que Él preservaría el linaje de la promesa. En medio de tanta confusión, hermanos, en medio de tanto caos moral, social, geográfico y político, como vemos aquí esparciéndose por todo el mundo, que es el capítulo 10, aún así se percibe ese hilo de Dios, ¿verdad? El rastro de la fidelidad de Dios, separando entre hijos y hermanos, desechando a unos y protegiendo a otros, de los cuales vendría el Mesías. Eso lo podemos ver aquí, lo podemos ver aquí. Están ahí separando a los unos de los otros. La descendencia de ese va a llegar hasta Abraham, de Abraham va a llegar hasta David, para terminar en Jesucristo.
Hoy nosotros, hermanos, tenemos un enorme privilegio. Podemos alabar a Dios porque Él mandó a aquel hombre, Jesús de Nazaret, que había de triunfar de manera final sobre el mal en el mundo caído. Nosotros podemos alabar a Dios porque Jesucristo ya vino, hermanos. Tú miras atrás en fe, tienes que creer que ese Cristo que vino, que murió y que resucitó, es el Cristo prometido. Todas las genealogías de la Biblia, todas apuntan hacia el Señor Jesús. Nosotros vivimos en una época privilegiada, ciertamente somos privilegiados porque podemos mirar hacia atrás y ver el cumplimiento de cada una de las promesas de Dios. Podemos verlo conforme a lo que se relata en los evangelios, ¿verdad? Alabemos a Dios, hermanos, por eso, y llenemos nuestros corazones de esperanza, de confianza en ese Dios, sabiendo que Él es fiel a sus promesas y que va a cumplir todas sus promesas como hizo hasta ahora y como hará. Mientras tanto, esperamos la venida del Señor Jesús y esperamos y aguardamos los nuevos cielos y la nueva tierra donde mora la justicia y donde ya no habrá más pecado. Gloria al Señor. Vamos a dar gracias al Señor. Hasta aquí, ¿verdad? Te damos las gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es insondable, es inagotable, Señor. Agradecidos, Señor, por tu palabra misteriosa, profunda, hermosa, y apenas hemos podido extraer unas pequeñas pepitas de oro de ella, aun sabiendo que hay un gran tesoro disponible para aquellos que te buscan, Señor, y buscan en tu palabra, escudriñan. Hay tesoros preciosos escondidos para aquellos que aman tu palabra. Te pedimos, Señor, que apliques a nuestros corazones las lecciones que hemos extraído de este texto, Señor. Que no nos olvidemos de tu fidelidad a lo largo de generaciones, Señor, y que nos hables de tu grandeza, de tu gobierno, de tu fidelidad, que hablan, Señor, del cumplimiento de tus promesas en la persona de Jesucristo, de ese linaje bendito prometido allá en Génesis 3:15, de ese remanente fiel de tu pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo. Te damos las gracias porque nosotros formamos parte de ese pueblo mediante Jesucristo. Pero te pedimos, Señor, que nos ayudes a considerar a nuestro prójimo como nuestro hermano, como nuestro igual, como nuestro semejante, y no favorecer el racismo, Señor, ni la desigualdad, ni la opresión, cualquiera que ésta sea, ni ninguna forma de esclavitud, Señor. Ayúdanos, Señor, con base a la Escritura, como hemos visto hoy, a todo aquello que tú aclaras respecto al hombre y a procurar siempre promover aquello que es agradable a tus ojos, Señor. Aquello que satisface tu corazón, que es querer el bien del pueblo y de la raza que tú creaste para la alabanza de tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga.